Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea contigo, sea con tu familia, sea en tu trabajo, doquiera que vayas. La presencia de Dios te acompañe y que humillado delante de Él puedas contemplar su gloria y recibir sus grandes bendiciones. Estamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23. Vamos a leer a partir del versículo 32. La palabra de Dios dice así: Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo a otros: Sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, el Evangelio de Lucas nos habla en esta mañana de los dos personajes que, que acompañaron a Jesús en la cruz, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ambos eran, la Biblia dice, malhechores, eran hombres perversos, eran hombres de maldad, hombres violadores de la ley, quebrantadores de la ley. Oh, como dice la palabra, que Jesús fue contado entre los malhechores. Se hizo maldito. Óigalo bien. Y en medio de su crucifixión, la primera palabra que Jesús suelta es una palabra de misericordia y al mismo tiempo una palabra comprensiva. Sí, así es. Es una petición. Una petición que en el lecho de muerte, en su agonía, óigalo bien, el Hijo moribundo le hace al Padre antes de morir. Bueno, y entonces lo primero que hay que proponer es: si tu hijo o algún familiar amado, agonizando, te hace una última petición, ¿se la concederías? Teniendo la posibilidad y siendo algo sensato. Yo creo que sí. Sabes, muchas veces hay personas que cuando presienten que van a morir, piden que se hagan cosas que no edifican para nada, que no ayudan para bien, cosas que en realidad ellos no conocen a profundidad y que al hacerlas, realizarlas, la otra persona lo que pone en evidencia es la falta de sabiduría, de conocimiento, de insensatez de aquel moribundo. Pero en este caso es totalmente diferente. Hay plena, total sensatez. Fue acusado vilmente. Sí, buscaron falsos testigos. Lo acusaron de pretender destruir el templo. Lo acusaron de pretender derrocar el imperio romano. Jesús nunca pretendió ninguna de estas cosas. Jesús pidió a Dios que perdonara a aquellas personas que le estaban dando muerte. No solamente a los soldados romanos,
No solamente a la multitud que prefirió a Barrabás que a él, también pidió al Padre que perdonara a aquellos líderes religiosos, sociales, políticos, culturales que le hicieron oposición, que le persiguieron, que le llevaron a la cruz. Los líderes judíos, políticos, romanos, soldados y demás espectadores, todos ellos estaban incluidos, óigalo bien, en esta petición de Jesús al Padre. Y sabe, Dios, el Padre, contestó esa oración al abrir el camino de la salvación, aún para los asesinos de Jesús. El oficial romano y los soldados testigos de la crucifixión de Jesús, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27, versículo 54, terminan diciendo verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Y en el alba de la iglesia cristiana, de la primitiva iglesia naciente, muchos sacerdotes se convirtieron a la fe cristiana según el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 7. Jesús pidió que se perdonara a todos aquellos que le habían rechazado. Óyelo bien. Todos aquellos que habían pecado, que habían fallado. Como dice la palabra, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y en este lugar de la crucifixión, todos ocupamos un rol. Óigalo bien. Bueno, dijo el cantante cristiano, si hubiera estado allí, porque muchas veces decimos, ¿cómo hicieron esto? ¿Por qué fueron tan malos? Y la respuesta es la que dice el cantante en su canción, si hubiéramos estado allí, tal vez hubiésemos hecho peor. Tal vez seríamos nosotros quienes tomamos la lanza, quienes le clavamos en el madero, quienes colocamos la corona de espinas en su cabeza, quienes le abofeteamos, quienes le latigueamos. Sí. Así que esa petición al Padre tiene una repercusión aún hasta nuestros días. Óigalo bien, todos tuvimos parte en la muerte de Jesús. Tan claro y tan cierto esto que, sin duda alguna, Él murió en lugar nuestro. La buena nueva de todo esto es que Dios es bondadoso, es que Dios es misericordioso, es que Dios nos perdona y que nos da y nos dará aquellos que quieran acceder a esto, a una nueva vida a través de su Hijo. Yo no sé si está captando la idea. Jesús en el madero de la cruz, muere en el madero de la cruz. Pero algunos soldados romanos dicen verdaderamente, este hombre era hijo de Dios, fue su momento, fue su oportunidad. Lo reconocieron, lo entendieron. Muchos de los que lo enjuiciaron terminaron creyendo en él. En el libro de Hechos de los Apóstoles se narra la historia. Tuvieron la oportunidad y tuvieron una nueva vida para ellos. ¿Sabes? El no saber lo que se hace no nos hace menos culpables. Pero Jesús, con ese carácter fascinante y descrestador que tiene de cada uno de nosotros, porque su carácter, insisto, es compasivo, misericordioso y perdonador. Jesús sigue apelando a la bondad del Padre, quien sí conoce
las verdaderas implicaciones, las consecuencias de despreciar a Jesús, de burlarse de él, de violentar al Hijo de Dios, de llevarlo a la crucifixión una vez más. El rechazar el Evangelio de Cristo por ignorancia no hace a nadie menos merecedor del castigo eterno. Hay un castigo eterno y Jesús sabe esto. Por eso, en la primera palabra que dice en el madero de la cruz, no habló cuando lo enjuiciaron. No habló cuando le pidieron que se defendiera. Pero ya, cual palabras póstumas, empieza a abrir su boca para pedir perdón al Padre por aquellos que le rechazaron. Óigalo bien, el rechazar este evangelio por ignorancia no hace a nadie menos merecedor de ese castigo eterno. Por eso Jesús, sabiendo que hay una condena, hay una sentencia, hay un castigo final, hay un castigo eterno, hay un tormento eterno para aquellos que le rechazan, Jesús levanta su boca, abre sus labios, eleva su oración, pidiéndole al Padre que perdone. El perdón de Jesús en el madero de la cruz. Ese perdón que grita y que anhela que muchos se acocan y se amparen bajo él. Es una oportunidad para reparar, para resarcir y para cambiar de actitud frente a la persona de Jesús. ¿Cómo respondemos hoy? Porque Jesús tuvo una respuesta para la gente que le injurió, para la gente que le maltrató, que le humilló, que le atropelló, para todos aquellos que se burlaban de él, para los que le menospreciaron, para los que le rechazaron, aún para los que lo siguen haciendo. Jesús tuvo una respuesta, tiene una respuesta clara y contundente. Padre, perdónalos, porque son ignorantes, porque desconocen el plan, el propósito. Perdónalos porque están ciegos. Perdónalos porque no entienden. Perdónalos porque no comprenden. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo responderías tú hoy a los insultos, a los agravios, a los maltratos, a los atropellos y a los actos de violencia que permanentemente hay en tu contra? Te infringen. Sí. ¿Cómo responderías? Porque Jesús fue claro. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, débil, frágil, agonizando, no profirió maldición, no decretó juicio de condenación, no, solamente dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Las mismas palabras las dijo después un siervo del Altísimo. Óigalo bien. Esas palabras las dijo igualmente Esteban, el primer mártir de la iglesia. Cuando aquel que hoy llamamos el apóstol Pablo, que en otra época se llamaba Saulo, junto con su grupo, con su séquito, le apedraban hasta darle muerte, Esteban dijo, no les tomes en cuenta este pecado.
Lo estaban matando. Estaba agonizando por proclamar la verdad, por seguir a Jesús, por caminar con Él. Óyelo bien. Esteban no pidió castigo para ellos. Recordó las palabras del madero de la cruz y dijo al Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Insisto en la pregunta, ¿cómo respondes a los agravios, a los atropellos, a los maltratos, a las calumnias, al maltrato, al acoso, a la persecución, a la violencia? ¿Cómo estás respondiendo? ¿Estás respondiendo con el carácter de Jesús? ¿Has dejado que el carácter de Cristo sea tu carácter? No olvides que su carácter es compasivo, misericordioso y perdonador, aún en medio del sufrimiento, aún en medio del dolor, aún en medio de la violencia que le infringen y aún en medio de la agonía y de la muerte. Esteban, el primer mártir de la iglesia, repitió las mismas palabras, como dando ejemplo al cristiano, al creyente, de cuál es el camino a seguir cuando seamos injuriados, maltratados, calumniados, atropellados. Tenemos que aprender a perdonar. Sí, alguna vez Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? Que me maltrate, que me humille, que me mancille. ¿Cuántas veces debo perdonarlo? Y dijo, Señor, hasta 7 veces. Jesús le dijo, no, 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 no. Todas las veces que sean necesarios. Debes perdonar. Y yo insisto, no se perdona por el que infringe la herida, por el que causa el dolor, por el que hace el daño. Se perdona por causa, óigalo bien, de aquel que está siendo afectado, de aquel que está siendo atropellado, de aquel que está siendo maltratado y humillado, para que su corazón no se dañe. Óigalo bien y al mismo tiempo sirva en su oración, en su perdón, como un puente que acerca al malhechor, al agraviador, al maltratador, al violento, a Jesús. Que sea esta tu oportunidad de tener y desarrollar el carácter de Cristo. Esto es difícil, pero si realmente conoces a Jesús, aprenderás a tener el carácter de Jesús. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.